Queridos hermanos, la primera lectura de hoy nos muestra cómo si queremos dirigirnos a Dios de una manera supersticiosa, no funciona. ¿Qué significa esto? Sucede que Elí era el sumo sacerdote en aquella época. Sus hijos, aquí menciona Hofni y Finés, ellos no actuaban correctamente en el templo. Y no actuaban correctamente en el templo. ¿Qué era lo que hacían? Pues aparentemente no era una cosa extraordinaria, porque ustedes saben que el culto de Israel es ofrecer animales en el templo, y ofrecen animales, pero una parte de la carne los sacerdotes tenían derecho a sacarla y comerla, ¿verdad?, antes de hacer el sacrificio, pues el holocausto, antes de quemarlo, porque el holocausto era quemado completamente. Pero entonces ellos muchas veces se acercaban, sacaban la parte más jugosa de la carne y se la llevaban, lo cual era prohibido. El sacerdote sí tenía permiso de llevar una parte de la carne, pero no la más jugosa. La más jugosa era para Dios solamente. Tenía que consumirse en el fuego. Pero ellos no hacían caso a las leyes de Moisés, a las leyes de Dios. Por esto no eran agradables a Dios. Y sucede esto. Sucede que el pueblo de Israel es derrotado. Y ellos se preguntan, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos han derrotado nuestros enemigos si Dios siempre nos ha ayudado? Y entonces deciden llevar el arca de la alianza. El arca de la alianza era lo más sagrado que tenía el pueblo de Israel. Era como tener a Dios con ellos. Pero lo usan de una manera supersticiosa. O sea, no están obedeciendo a Dios y quieren que Dios haga su voluntad. Esto nos pasa cuando queremos, yo estoy en pecado y quiero que Dios me bendiga. No funciona. Aunque lo diga el sumo sacerdote, no funciona. Lo llevaron estos hijos de Elí, el sumo sacerdote. Y cuando se dio la batalla, los mataron a ellos y se robaron el arca. ¿Quiénes lo hicieron? Los filisteos. ¿Han oído hablar ustedes de los filisteos? La palabra filisteo viene de una palabra en hebreo, que es algo así como pilistín. De ahí viene la palabra Palestina. O sea que cuando los judíos ya llevaban años viviendo allí, llegaron estos filistines, de donde viene la palabra Palestina, y invadieron. ¿Qué invadieron? Toda la costa que viene de donde hoy es Turquía, pasando por donde es Siria, Israel, hasta llegar a Egipto. Toda esa costa fue invadida por estos filistines o filisteos. ¿De dónde venían? No eran árabes. Atención, no eran árabes. Eran de las islas griegas. Interesante. ¿Y saben qué significa filistín en hebreo? Significa invasor. O sea que los palestinos famosos son los invasores. Pero no eran árabes. Los árabes llegaron 8 siglos después de Cristo. Llegaron allí a esa zona. 8 siglos después de Cristo. Estamos hablando allí
de casi 1000 siglos antes de Cristo. Imagínense. Entonces, no existían los palestinos de hoy en esa época. Esos filisteos no tenían nada que ver. Después, en el tiempo de Cristo, hubo unas rebeliones del pueblo de Israel contra los romanos, hasta que los romanos se aburrieron, mandaron todo el ejército presidido por su propio emperador, aplastaron la rebelión, destruyeron el templo completamente, un templo que lo construyeron los romanos, por cierto, y le cambiaron el nombre a la zona, como se llamaba, algo así como zona de Judea, no me acuerdo el término técnico que ellos tenían. Reino de Judea creo que le llamaban. Le cambiaron el nombre a Palestina. ¿Y por qué le ponen Palestina? Porque ellos sabían que los filisteos fueron los peores enemigos de Israel. Los romanos sabían, conocían la historia de Israel y sabían que estos filisteos habían sido los peores enemigos de Israel. Por eso le ponen Palestina. Como quien dice, TJ, pues TJ hasta el fondo. Ustedes ya saben lo que significa esa J, ¿verdad? Entonces, aplastarlos, querían aplastarlos, eso lo hacen. Eso lo hacen los romanos, fíjense, porque eran un imperio dominante en esa época. Pero lo interesante del pasaje de hoy es cómo Dios permite que el pueblo de Israel pierde la batalla. Interesante esto porque después los filisteos solamente por un tiempito van a tener el arca, porque donde la llevaron les traía maldiciones. Entonces, por último, se la devolvieron a Israel. Miren, no queremos eso, solo maldiciones nos trae. Entonces, pero el punto es, ¿por qué sucede esto a Israel? Como estos sacerdotes, los hijos de Elí, desobedecían a Dios porque no tenían fe, después se han corrompido de otras maneras, también se corrompieron, abusaban pues del pueblo, y entonces Dios los abandona. Esto nos puede pasar a nosotros. Nuestra vida moral se corrompe, perdemos la fe, después queremos que por superstición Dios nos va a ayudar, y en la superstición Dios no ayuda. Y todo se hunde. Por esto el Señor lo que quiere aquí es convertirnos a la fe. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la superstición? ¿Cuál es la diferencia? Que en la superstición yo le pido a Dios que haga mi voluntad. No me interesa lo que Él me pida, solo quiero que haga mi voluntad. En la fe, Dios me habla y yo hago la voluntad de Dios. Es lo contrario. En la fe, Dios me habla y hago la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? En primer lugar, romper con el pecado. Primero. Segundo, estar unidos a Él, unidos a su amor, unidos en la oración, unidos en el culto a Dios, en la misa, por ejemplo, yendo a misa cada domingo, ¿verdad? Para escuchar su palabra, para recibir al Señor en nosotros. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé, que nos podamos relacionar con Él, no por la superstición, sino por la fe. Que podamos buscar hacer la voluntad de Dios en nuestra vida.